tal, chicos? Un video más a pedido de mi gran grupo. Bueno, esta vez vamos a ver lo que son resolución de triángulos rectángulos en función de un ángulo y un lado, ¿sí? Este tema es fácil, sin embargo, muchos chicos se complican. Solamente requisito saber las razones trigonométricas, obvi, ¿no? Ya tienes que saber qué es un seno, qué es un coseno, qué es tangente y las demás, ¿no? Cotangente, secante y cosecante. Ese es el único requisito que tienes que saber. Y eso también está en mi lista de videos de trigonometría, que si te has olvidado, puedes ir a verlo, ya sabes ya. Así como Naruto, quiero que así te pongas en modo QB, por favor, así que ya sabes. Ahora sí, bueno, como les decía, este tema es sencillo, solamente que hay que saber esto. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Mira, hay que saber estos tres casos. Siempre en este tema nos van a dar un dato y un ángulo. Entonces yo tengo que buscar mi angulito y un dato. Mi angulito y un dato. Mi angulito y un dato. En base a esos dos salen los demás. Mira mi primer caso. Si tengo la hipotenusa y tengo el angulito, mira, la hipotenusa y angulito automáticamente salen los otros dos lados. El que está al frente sería m por seno y el de abajo m por coseno. O sea, el dato por el seno y el dato por el coseno. ¿Viste? Ahora la incógnita lo pongo abajo. Si tengo la incógnita, tengo el dato, perdón, ¿puedo hallar estos dos lados? Sí, mira cómo sería m secante y m tangente. Y ahora mi dato está al frente. ¿Puedo hallar la hipotenusa y adyacente? Sí, sería m cosecante y m cotangente. Aún no te dice, profe, ¿qué ha hecho? Son propiedades, grábatelo esto, tal y como está. Simplemente mira, alfa m, alfa m, alfa m. Los otros dos salen. Si tengo la hipotenusa y un ángulo, automáticamente el de al frente es ese lado, ese datito por el seno. Y el de abajo, ese dato por el coseno. Y viceversa con nosotros. Ahora, si no me has entendido, mira acá. ¿Cómo se halla esto? Fácil. El lado que quiero sobre el lado que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Y eso me da una razón. Y lo pongo. Nada más. Primero, los 5 primeros problemas, vamos a hacerlo con esto. ¿Sí? Despacito para que entiendas. Y después ya aplicamos la fórmula. ¿Por qué? Estas fórmulas salen de esto. Solamente que acá ya te lo grabaste, ya no tienes que aplicar esto. Acá ya está grabado, ya trabajamos y ya lo pusimos así de frente. En cambio, si tú quieres demostrarlo, con esto lo demuestras. Así es, lo que quiero sobre lo que tengo. Profe, no entendí. Ahora vas a entender, pero mira estos tres casos, ¿ah? Primero lo voy a hacer con la fórmula y después ya hago los casos de frente. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos. Problema número 1, determinar X. Ya, lo que tú tienes que guiarte es primero tu ángulo, siempre tienes que tener un ángulo de referencia y un lado que te den de dato. En este caso, mira, tengo el ángulo, sí, alfa. Tengo el lado de dato, sí, m. Este es un lado de dato. Y este lado es lo que me piden, x. Ah, ya. Entonces yo juego con estos dos. Y aplico mi fórmula, mira. Lo que quiero sobre lo que tengo. Acá está. ¿Viste? Lo que quiero sobre lo que tengo. Y eso me da una razón. Profe, no entiendo. Ahorita vas a entender. Lo pongo ahí para que lo entiendas. Entonces, mira, ¿qué es lo que quieres? X, lo pones arriba porque es lo que quieres. X. ¿Y qué es lo que tienes tú de dato? M. Esto es de lados. Ojo, no vas a poner, profe, tengo alfa. No puedes, esto es relación de lados, allá. El lado que quiero, X, sobre el lado que tengo. ¿Qué lado tengo? M. Ya. Ya está, se acabó. ¿Por qué, profe? Porque ahora eso es igual a una razón trigonométrica. Mira tu triangulito. X, ¿quién es? X es mi opuesto. ¿Y M quién es? La hipotenusa. ¿Qué es opuesto sobre hipotenusa? ¿Qué es opuesto sobre hipotenusa? Profe, seno. Ya, le pones lo que es. Seno. ¿De qué ángulo? De alfa. Ah, y ya está. ¿Viste? Ya está. Ya resolviste. Profe, me piden X. Ya, pues simplemente el M, como pasa al otro lado, a multiplicar. Y ya está. Se acabó. ¿Viste? Sencillo. Ah, ¿viste cómo se resuelve con esto? Ahora, si ya tú tienes mucha experiencia, mucha práctica y tu Charen está activo, ajá, así. Si tu Charen está activo, entonces de frente aplicas
de frente vas a aplicar este ángulo. Mira, si yo tengo la hipotenusa, el que está al frente, ¿qué va a ser? Esa hipotenusa multiplicado por el seno. Ahí está, pues mira, tengo la hipotenusa, suena que está volteado. Tengo la hipotenusa, entonces este lado va a ser esa hipotenusa por el seno. Y este lado de acá va a ser la hipotenusa por el coseno. ¿Ves? Y se demuestra con esto, lo que quiero sobre lo que tengo. Fácil. Ah, ya. Pero primero, para que te ubiques, lo vamos a hacer con esto. Después ya nos rayamos. Así que sigamos. Vamos, vamos. Dale. Mira la pregunta número 2. Nos piden hallar X, hallar acas. Ajá. Obviamente va a ser en función de MN, alfa y beta. Tú ya sabes, problemas de triángulos rectángulos. Siempre tiene que haber rectángulo para hallar las razones, ¿no? Siempre tiene que haber una alturita. Profe, no hay. Si no hay, tú ya sabes cómo trabajarlo. Tú ya sabes qué tienes que hacer. Hay que bajar la altura. Eso tú ya lo sabes. Lo conoces y te acuerdas. Entonces lo bajamos. Ahí está. Bajada la alturita. Ya está bajada. Ya está. Ya está. Perfecto. Le vamos a poner H. Ya está. Se acabó. Ahora mira, a mí me piden X. ¿Quién es X? AC. Ya pongo acá. Entonces, yo le voy a poner X1. Espérate, para que sea más bonito. Ya, ahora sí. X1. Y aquí le voy a poner X2. Ya está. Entonces, X1, ¿quién es? H. Ya. Y X2, ¿quién es? HC. Perfecto. Entonces, mi X aquí va a ser igual a X1 sobre X2. Perfecto. Paso número 1, estoy haciendo despacito. Ya está. Paso número 1, vamos a hallar X1. Aquí aplicamos nuevamente la fórmula para ambos, ¿ves? Aquí está. Ya está. Aquí, para X1, ¿cómo sería? Lo que quiero, ¿ya? ¿Qué es lo que quieres? X1, ya, X1. ¿Y qué es lo que tienes de dato? En esta parte de acá, mira, en esta parte de acá, ¿qué es lo que quieres? X1. ¿Qué tienes de dato? M. Ya está. Solamente pon tu fracción. Y ahora, ¿qué razón trigonométrica es? Ah, mira este triángulo. X1, ¿quién es? Mi cateto adyacente. ¿Y mi M quién es? Mi hipotenusa. ¿Qué es adyacente sobre hipotenusa? Coseno, pues, profe. Así es. ¿Coseno de quién? De alfa, pues, porque estamos hablando de alfa. Ya está. Y de acá, automáticamente, sale cuánto es X1. ¿Cuánto es X1? M por el coseno de alfa. Exacto. Ya está, se acabó. Acabamos con X1. ¿Viste? Ah, ya. Ahora lo mismo voy a hacer con el otro lado. ¿No? Lo que quiero, ¿quién es lo que quieres? X2, ya, X2. Sobre lo que tienes, ¿qué es lo que tienes? En este lado, N. Ya, en este lado es N. Perfecto. ¿Y aquí va a ser igual? A X2, ¿quién es? Cateto adyacente. Y N, hipotenusa. Uy, lo mismo. Coseno. Sí, pero esta vez no es de alfa. Porque estoy en este lado. Estoy en este lado. Mira, oye, mira. ¿Quién está acá? Beta. Ah, ya, coseno de beta. Y automáticamente tengo mi X2. Mi X2 va a ser igual a N coseno de beta. Y ya está. Y tú dices, profe, pero a mí me piden X1 y X2, me piden X, claro. Pero X tú ya sabes que es la suma de X1 más X2. X es igual a X1 más X2. Ya está. Papayita. Perfecto. Muy bien. Y ya tienes X1 y X2. Simplemente
Reemplacemos. Entonces, x1 sería m coseno de alfa. M coseno de alfa. Y x2, n coseno de beta. Ya está, se acabó. Esa es la solución del problema. ¿Difícil? No. Pero ¿qué tienes que saber? ¿Qué tienes que saber? Razones trigonométricas. Si no sabes, ahí sí vas a sufrir. Ahí sí vas a sufrir. Por eso tienes que practicar las razones trigonométricas. Qué importantes, ¿viste? Ya, esa es tu tarea, repasarlos. En el canal está, así que no te preocupes. Ya está. Chao 2. Vamos a la 3. Determinar el perímetro del cuadrado ABCD. Ya, tú siempre recuerda, ¿qué necesitas? Ángulo y un lado de dato. ¿Tengo el ángulo? Sí. ¿Tengo el lado de datos? Sí. Y con eso salen estos dos automáticos. Ya, normal. Entonces, a este lado de C yo le voy a poner X. Ya está. Yo sé que algunos lo pueden sacar al ojo rapidito, pero estamos haciendo despacio. Ya la segunda parte, los otros 5 problemas sí con todo. Ya está. Entonces, ahora sí aplico mi propiedad. Ya sabes lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? X. ¿Qué es lo que tengo? M. Reemplazo. Reemplazo. Acá está. Vamos a reemplazar. Ya está. ¿Qué es lo que quieres? X, porque no tienes. Ese es el lado del cuadrado, X. ¿Y qué es lo que tienes? M. Ya. ¿Y qué es igual? ¿El X quién es? Mi cateto adyacente. Claro, mira el triángulo. X quién es? Mi cateto adyacente. ¿Y quién es el M? La hipotenusa. ¿Qué es adyacente sobre hipotenusa? Otra vez, eso es coseno, claro. ¿Pero de qué ángulo? De tetita. Ya está. De tetita. Muy bien. Ahí está. Entonces aquí X va a ser igual a M coseno de tetita. Ya está. ¿Viste? Eso es nuestro paso 1. Facilito. Ya está. Paso 1. Ah, hallamos X que es el lado del cuadrado. Pero me piden el perímetro. ¿Y qué es el perímetro? La suma de todos los lados. Como es un cuadrado, todos los lados como son iguales. Ah, ya, pues facilito, ¿sí o no? Claro. Facilito, pues si ya tienes un lado, simplemente lo multiplicas por 4. Nada más y se acabó el problema. Claro, profe. Entonces la respuesta sería m, el perímetro va a ser igual a m coseno de teta, pero por 4. Exacto. Ya está. ¿Qué así nomás es, profe? Claro. ¿Por qué? Porque tú tienes ya un lado que vale m coseno. El acá también va a ser m coseno. El acá también m coseno. Y este también m coseno. O sea, hacer m coseno más m coseno, 2m coseno más m coseno, 3m coseno más m coseno, 4, ya. ¿Viste? Facilito, es un cuadrado. Todos los lados son iguales. ¿Qué, profesor? ¿Y esto me dan para asustar? Sí, pura finta, nada más. Ah, ya, como algunos. Ya, profe. Vamos con la pregunta number 4. Ajá. ¿Cómo hago esto? Tú ya sabes que te he dicho que tienes que hacer siempre. Fijarte. ¿En quién me tengo que fijar? El ángulo y el dato. El ángulo y el dato. Mira tu ángulo, teta. ¿Quién es tu dato? M. Profe, ¿por qué hay un X? Olvídate del X primero. Mira tu ángulo y mira tu dato. Mira tu ángulo y mira tu dato. ¿Ya? Mira, ¿es un triángulo rectángulo o no? Sí. Entonces puedes hallar los otros dos lados. Sí. En función de M. Sí. ¿No? Lo que quiero sobre lo que tengo. Aquí igual. Lo que quiero sobre lo que tengo. Pero no trabajes por las puras. Tienes que saber. Piensa. Mira. Razona. ¿Cuál de los dos lados te conviene usar? ¿Este o este? ¿Cuál de los dos lados te conviene hallar? Profe, me conviene hallar este. Claro. ¿Por qué? Porque acá está el X. En este triángulo rectángulo está metido el X. Si tú hallas la hipotenusa, no te va a servir para hallar X. Ah, claro. Vas a hacer un paso de más. Cambio, este lado sí te va a servir. Sí, profe, ese lado sí me va a servir. Ya. Entonces yo le voy a poner Y.
Yo le voy a poner Y, nada más. Ya, a este lado que me interesa le pongo Y. Sí, mira este problema que es bonito que nos va a servir más adelante, ¿ah? Ya no voy a hacerlo despacio, acá estoy que le hago lo que quiero sobre lo que tengo. Para la próxima de frente, aquí yo sé que Y es Y, ¿no? Y secante, ya, perdón, tangente, de frente. Ya, ahí te lo vas a ver. Vamos a ver. Entonces hago lo que quiero, ¿no? Vamos a nuestra fracción. ¿Y qué es lo que quieres? Quiero Y, ya. Lo que tienes, ¿qué es lo que tengo? Mira tu triángulo grande. Profe, tengo X. No, X te piden ayer, no es lo que tú tienes, es lo que te piden. Tú en verdad tienes M. Ah, ya, ya. Muy bien. Es M. Ya está, profe. Perfecto. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a una razón. Mira, pues, ¿cómo es la razón? Ah, profe, ese es cateto adyacente sobre cateto opuesto. K, co. ¿Sí o no? Mira, mira el triángulo grande. Y, ¿quién es? Mi cateto adyacente. Y M, mi opuesto. K, co. ¿Qué es K, co? Cotangente. Ah, ya está. ¿Viste? Así se aplica. Facilito. Y ahora ya tienes Y. Y aquí va a ser igual. Y va a ser igual a M por cotangente de teta. Ya está. Muy bien. ¿Ya tienes Y? Sí. Como ya tienes Y, ahora en este triángulo de acá, tu Y viene a ser tu dato, ¿sí o no? Claro, porque ya lo tienes. Viene a ser tu dato. Sí, profe. Ya viene a ser tu dato. Entonces aplicamos la misma fórmula, pero ahora con Y que lo conozco, ¿no? Aquí. Lo que quiero, mira, aquí en este triángulo, mira, 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 aquí, 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 sí, aquí. Lo que quiero, ¿qué es lo que quieres? X. Ya, le pongo X. ¿Y qué es lo que tienes? Esta vez tengo Y, porque Y ha sido, ¿no? Es un dato que ya lo hallé en el primer paso, ¿eh? Ya lo hallé, por eso que lo utilicé el M, para hallar Y. Y ahora hallo X en función de Y. Esto es una cadenita. Ya, pero ahora mira, X, cateto opuesto, hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es cateto opuesto sobre hipotenusa? Seno, pues, ya, seno, muy bien. Eso es seno. Ya está, entonces mi X va a ser igual a Y por el seno de teta. Así es. Ya está. ¿Viste? Mi X va a ser igual a Y por mi seno de teta. Perfecto. Pero Y yo lo tengo, mira. ¿Cuánto vale Y? M cotangente. Los reemplazos. Vamos a reemplazarlo. Vamos a reemplazarlo. Ya, debe poner Y, pongo M cotangente de tetita. Ya está. Perfecto. Ya está. ¿Viste? Como ya lo había hallado, simplemente lo reemplazo. Ahora, dependiendo de las alternativas, este cotangente es coseno sobre seno. Se va, se va seno con seno y simplemente me queda M coseno de teta. O también este coseno baja y me queda M sobre secante de teta. Ya depende de las alternativas, pero tú ya lo manejas eso. Mira, hasta aquí, sencillo, mira. Recuerda, ¿qué necesito? Ángulo, dato. Ángulo, dato. Y en base a esos dos me salen los otros dos lados. Ahora, yo tengo que escoger qué lado me conviene. ¿Qué lado me conviene? Yo no voy a agarrar cualquiera por cualquiera. Por eso que agarré este lado y le puse Y, porque este lado me relaciona con el X. ¿Ves? Lo puedo juntar. Si agarraba este lado, no lo voy a juntar con el X. No me sirve, por las puras. Y aplico lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Ves? Solamente que acá ya Y lo Y y acá lo vuelvo a reemplazar porque ya lo tenía. Ah, ya, profe, ya entendí. Fácil, ¿verdad? Esté atento. Ya. Pregunta number 5. Ajá. Fácil. Míralo bien, míralo. Aprécialo. Ya, profe, lo estoy apreciando. ¿Qué pasa acá? Me piden hallar X. Obviamente que va a ser en función de alfa, teta y H. Sí. Mira, siempre te he dicho, ¿qué tienes que ver en ese tema? Ángulo,
dato. Ángulo, dato. Ángulo, dato. Ah, ya, profe, ya entendí. Muy bien. Entonces le voy a poner valores para que ya entiendas mejor. A y B. A va a ser todo AB y B va a ser DB. Ya está. Perfecto. A va a ser todo esto. Ya está. A es AB y B es DB. Ya está. Profe, ¿por qué he puesto estos dos? Porque acá está mi incógnita. Y mira, con este H y estos dos ángulos, ¿es cierto que puedo hallarlo de más lados? Sí, profe, claro que sí. Entonces, vamos a hallarlo. Ya sabes, despacio, después ya con todo, ¿ah? Mira, esto es despacio para ti, ¿ah? Ya está. Ahora sí, paso número uno. ¿Qué es lo que quiero? Ah, muy bien, lo pongo arriba. Primero en el grande, vamos a trabajar con el triángulo grande, con el ACB. ACB, ACB. Entonces, ¿qué es lo que quiero? A. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo? H. ¿Y qué es eso? K, co. Cateto adyacente, cateto opuesto, cotangente. ¿De quién? Como estoy en el grande, de alfa. Ya está. Entonces A va a ser igual a H, H. Oye, minúscula salvaje ya. Cotangente de alfita a alfita. Ya. Mira, mira, no te duermas, mira. Ya, perfecto. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Sí, facilito, profesor. Muy bien. Ahora voy a hacer lo mismo, pero aquí, en este triángulo chiquito, en el DCB. O perdón, DBC. Aplico lo mismo. Lo que quiero, en este caso, ¿qué es lo que quiero? B, porque yo le he puesto, recuerda, yo le he puesto B. ¿Qué es lo que tengo? H. Y aquí es igual otra vez. Cateto adyacente sobrepuesto cotangente, pero esta vez ya no de alfa, porque estoy en el chiquito. Estoy en el chiquito. ¿De quién? De teta. Ah, ya. Entonces mi B va a ser igual a H por cotangente, pero de teta. Ya está. ¿Viste? Se acabó el problema. Ya estamos. Profe, ¿por qué a mí me piden X, no A ni B? Fácil, pues. X es igual a quién? A menos B. Paso número 2. Segmentitos. Tú ya sabes eso. Tú ya sabes eso. Segmentos. X va a ser igual a menos B. Ya está. Perfecto. ¿Viste? Y tú ya tienes A y tú ya tienes B, pues. ¿Cuánto vale A? H cotangente de alfa. H cotangente de alfa. Menos B. ¿Y quién es B? H cotangente de teta. Ya está. Sencillo, ¿sí o no? Sí. Y ahora, ¿qué haces? Lo único que haces es factorizar el H. Nada más, para que se vea ordenadito y bonito. Eso es todo. ¿Ves? Para que se vea ordenadito y bonito. Ya está. Y terminamos. Ya está. Ya tienes tu X. Es H cotangente de alfa menos cotangente de teta. ¿Viste? Que hemos aplicado en todos los problemas. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Pichanguita, facilito, super archipapayita. Ya está. Vamos con la 6. Mira la 6. Nos piden hallar X. Ah, otra vez. ¿Qué es lo que yo quiero? O lo que necesito siempre en un triángulo rectángulo si no tengo mucho. Un ángulo y un dato. Con eso es suficiente. Ah, acá está. Mira. Alfa M. Alfa M. Ya, profe. Bacán. Automáticamente ya puedo hallar esto y este si quisiera. Sí. Bueno, ya hicimos hace rato lo que quiero sobre lo que tengo. Ahora ya lo voy a hacer rápido. Como esta es la hipotenusa, estoy en el caso número uno. Entonces, el que está al frente es esto por el seno y el que está abajo por el coseno. Pero lo único que me sirve es esto, así que lo pongo de frente.
M seno de alfa. Ya está. ¿Viste? Eso es. Eso vale acá. Eso vale la hipotenusa, lo opuesto acá. Ya está. M seno de alfa. ¿Viste? ¿Puedo hallar CD? Sí, CD sería M coseno. Ah, ya. Profe, no sé. Hazlo con esto. Lo que quiero, ¿qué es lo que quieres? Este de acá, ¿qué es lo que tienes M? Y te va a salir lo mismo. Pero ya, pues ya te expliqué ya, ¿no? Ahora sí, rápido. Las fórmulas. Ya está. Mira, ya lo metí aquí, en este triángulo, pero ya tengo el dato. ¿Pero qué me falta? Siempre te he dicho, ¿qué necesito? Un dato y un ángulo. Ya, pasemos el ángulo. ¿Cómo? Tú has visto mi video de congruencia, ¿no? Imagino, para jugar con los ángulos. Mira, alfa, teta, 90. 90, teta, ¿cuánto vale acá? Alfa, pues, automático. Ah, ya. Bacán, profe. Ahora mira, nuevamente, hipotenusa. ¿Puedo hallar X? Claro, X va a ser igual a mi dato. Esta es la hipotenusa. ¿Quién es mi dato? M seno de alfa por, si está la adyacente, sería coseno de alfa. Ya está. Se terminó el problema. ¿Viste? Rapidito nomás. Ahora, si no te ubicas, aplicas lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Yo qué he utilizado? Estoy utilizando esto, pues el primer caso, este de acá. ¿Viste? Este caso estoy utilizando. Si tengo la hipotenusa, automático tengo el opuesto, automático tengo el adyacente. ¿Ves? Son tres casos. Recuerda, cuando tengo la hipotenusa, cuando tengo el adyacente y cuando tengo el opuesto. Y salen sus lados automáticos. Y lo compruebas con la fórmula, como hemos estado haciendo, tanto en la 1, tanto en la 2, en la 3 y en la 4 y en la 5. ¿Viste? Acá ya lo he hecho rápido porque es lo mismo. Si no te acuerdas, pon lo que quiero, que es X, entre lo que tienes, que es todo esto, ¿no? Y ahí te va a salir coseno. El seno pasa a multiplicar y ya tienes lo mismo. Sigamos entonces. Vamos, vamos. Ya está. Pregunta número 7. Mira la pregunta número 7. Nos piden hallar X. Ah, otra vez X. Ya. ¿Qué es lo que necesitamos siempre? El dato y un ángulo. El dato y un ángulo. Y este es un triángulo rectángulo. Sí. Mira, y es la hipotenusa. Ah, mira, estamos en el primer caso. Automáticamente salen estos dos, ¿sí o no? Sí. Sí, profe, automático. Pero a mí el que me sirve, este de acá. Ya, pongámosle, pues, ese me sirve. Si tengo la hipotenusa, el que está al frente va a ser M seno del ángulo, que en este caso es alfa. ¿Ya ves? Automático. Ya no tienes que demorarte mucho. Y este sería M coseno, pero como no necesito, normal. Ahora mira este triángulo. Ahora, este es mi dato. ¿Quién es esto? Mi opuesto. Ah, y con este opuesto puede ser uno, estos dos. Sí, mira, para que te des cuenta, estoy en este caso, mira, mi opuesto, mi opuesto. La hipotenusa, ¿cuánto es? El dato por el cosecante. Y mi adyacente, ¿quién es? El dato por el cotangente. Ah, entonces, ¿qué sería? Ah, ya, fácil. Mi X va a ser igual a mi dato, ¿no? Seno de alfa por la cotangente de beta. Ya está. Se acabó. ¿Qué, profe? ¿Se acabó? Sí, estoy aplicando este caso. Tengo lo opuesto y automáticamente salen los dos. ¿Ves? Cotangente. Como está abajo, cotangente. Y este vendrá a ser mi dato. Ya está. Ahora, si no lo puedes hacer así, ya sabes, ¿no? Lo que quiero sobre lo que tengo. Y te va a salir igualito. Ahora sí, vamos con las que vienen en la uni. Mira la pregunta número 8. Esa pregunta número 8 viene en la uni y es súper sencilla. Voy a darle un pequeño zoom y ya está. ¿Qué dice? Que el ángulo ARD vale alfa. Ya, bacán. Vale alfa. Perfecto. ¿No? ARD. Aquí. Este vale alfa. Ese vale alfa. Ya, papayita. Papaya. Ya está. Este vale alfa. Perfecto. ¿Qué más? RS es paralelo a B. RS es paralelo a B. Ya. Ya, bacán.
Es un rectángulo, 90, 90, 90, ya. Como es un rectángulo, como es un rectángulo, no, es un rectángulo, 90, 90, 90 y 90. Ya está. ¿Qué más dice? Escrito ya, a ver, ya, AB vale A, ya, AB vale A, AB vale A, ya está. AB vale A, ahí está, perfecto. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más dice? Nada más, hallar el radio de circunferencia. Ya, bacán. Nos piden hallar el radio. Salen dos pasos, hasta en uno, pero bueno, por hacerlo por ustedes despacio. Primero, como este es un rectángulo y este es el centro, por acá pasa la diagonal, ¿sí o no? Sí, profe, por supuesto que sí. Ya, vamos a pasar. Mira, amarillo patón para que no te olvides. Ahí está. Ya está. Perfecto. Ahora, ¿no es cierto que esto es R y esto también es R? Claro, porque es el diámetro, ¿sí o no? Ah, sí, profe. Ya lo vi, ya lo vi. Perfecto, perfecto, muy bien. Así me gusta. Ah, pero mira, ¿ya te diste cuenta de algo o no? ¿De qué, profe? Mira, mira, mira. Alfa, mira, alfa, todo este arco, ¿cuánto vale? 2 alfa. ¿Cuánto vale este arco de acá? Alfa. Ah, la propiedad de rebote, ¿sí o no? Claro. Ah, ángulo exterior, circunferencia 2. Tú ya sabes. ¿Cuánto vale esto? Alfa. Rebote, plin, plin, ¿te acuerdas? Plin, plin, claro, es un cuadrilátero inscriptible. Ah, ya, ya salió, pues, papayita. Si esto es A, aquí también es A, eso tú ya lo sabes. Ya está, ¿ves? Ya está. Ah, mira, ¿y qué necesito para hallar la hipotenusa? Cualquier lado, un ángulo y un dato, un ángulo y un dato. Uy, qué fácil, pues. Se acabó el problema. Ahora sí regresemos. Se acabó el problema. ¿No? Se acabó facilito. Ya está. ¿Viste? Super archi papayita. ¿Por qué, profe? Porque ahora sí, simplemente, ¿no? Lo que quiero, ¿qué es lo que quieres? La hipotenusa. ¿Por qué? Porque ahí está el radio, pues, lo que te piden. ¿Quién es la hipotenusa? 2R sobre lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? A. ¿Y eso qué es igual? ¿A qué es igual? Hipotenusa sobre adyacente. ¿A qué es igual? Secante. ¿Secante de quién? De alfa. Ya está. Uy, qué fácil. Salió, se acabó. Chao. Vámonos. ¿A qué es igual 2R? 2R es igual, o mejor de frente, R es igual a A por secante de alfa entre 2. Así es. Ya está. Es igual a A por secante de alfa entre 2. Se acabó el problema. Por ahí me dan, profe, profe, no hay clave, yo he visto este problema venía en la uni. Así es, este problema venía en la uni, así es, en los 80, 82, creo 90, no me acuerdo bien. Cerca de los 90, ya está. Profe, no hay clave, pero tú lo puedes transformar, pues, ¿por qué, hijo? ¿Este secante bajo? No, sí, ya, pues. Entonces yo también lo puedo poner, esto va a ser igual a sobre 2, ese secante como baja, como coseno, pues, profe, y ya está. También sale así, como tú quieras. La respuesta te lo dirá. Ya está, ¿viste? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Ah, ya, profe, ahora sí, pues. Ahora sí, claro, pues súper archipapallita, ¿sí o no? Sí, más o menos, profesor, más o menos. Ya está. Problema. A ver, sigamos con la 9. Miren acá. A ver, ya nos dicen que OB, nos piden hallar OB y BC en términos de X, Y y teta. Perfecto. Y nos dicen que OA vale X, ya. Y AC vale Y, aquí está, ya lo puse. Este puntito no me han dado, le he puesto D, perfecto. ¿No? Nos dan todo esto. Pero mira, ¿qué tengo? Teta, ya. Entonces, ¿qué ángulo tengo acá? Teta y acá X. Con estos dos datos, automáticamente me salen estos dos, ¿o no? Sí. ¿Esto cómo sería? El de acá arriba sería X
¿Quién? ¿Te acuerdas? Propiedad, mira, acá está. Tengo de dato el adyacente, automáticamente sale la hipotenusa y el opuesto, secante y tangente, secante y tangente. Ya está, secante y tangente. Secante, tangente. ¿Viste? Ya está. Entonces acá ya lo puse, aquí ya lo puse, perdón, secante. Y este que es tangente. Ya está. ¿Viste? Con este dato automáticamente salieron estos dos. Pero mira, ¿todo esto quién es? Y. ¿Todo eso quién es? Y. Si tienes y tengo AD, ¿puedo hallar CD o no? Sí, ¿qué sería? Y menos X tangente. Claro, aquí está. Ya está. Ah, ¿viste? CD, aquí es igual, Y menos X tangente. ¿Por qué? Porque con este triángulo de acá, con este datito de teta y X, automáticamente hallé el OD y el DA. ¿Ves? X secante y X tangente. Ah, ya. Profe, pero a mí me piden BC, no tengo BC. Y me piden OB, me falta DB, este pedacito. Sí, pero ya tengo este dato. Si ya tengo este dato CD, que es la hipotenusa, ¿qué me falta? Ah, profe, me falta el ángulo, me falta el ángulo, exacto, me falta el ángulo. Pero como tú ya has visto mi video de congruencia, teta 90 alfa. Mira, alfa pasa por acá, 90 alfa, ¿cuánto acá barré? Teta. Ah, acá vale tetita. Y ya está. Uy, ya pues, y ahora sí, ya salió. ¿Cuánto vale BC? BC vale, ¿no? YX, Y menos X tangente este es por el coseno de teta. Recuerda, estamos en este triángulo donde X, Y menos X tangente vendría a ser la hipotenusa. Y acá está, mira, justo para ti. ¿Ves? BC, aquí es igual BC. BC vendría a ser, vamos a ponerlo bonito, acá está, YC vendría a ser el dato, que en este caso es Y menos X tangente de teta, ya está, por coseno de teta. Ya está. Ese vendría a ser mi BC. Claro. ¿Ves? ¿Por qué? Porque mira este triángulo, el CDB, CBD. Y menos X es mi hipotenusa. Entonces, estos dos, este sería seno y este coseno. Seno, coseno. Primer caso, seno, coseno. Ahora, si te confundes, haz lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Y tendrás. Ya está. Y ahora sí, vamos con el otro, con OB. Acá está. ¿A qué sería igual OB? OB sería igual a OD. ¿Quién es OD? X secante más DB. ¿Quién es DB? Como te dije. Esto por seno. Ahí está. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Tengo la hipotenusa y automáticamente sale el opuesto y el adyacente. El opuesto sería este dato por el seno, aquí está, y el adyacente sería este dato por el coseno, ahí está. Ah, ya, profe, sí le entendí. Facilito, ¿sí o no? Sí, ya está. Solamente que a veces te marea el gráfico, bueno, está chiquito, no ayuda. Pero ya sabes, si tienes la hipotenusa, no te confundas porque es y menos x. No, olvídate, pon otro valor, si pon un n. Si tienes la hipotenusa, automáticamente salen estos dos. Este que está al frente sería la hipotenusa por el seno y este que está abajito sería la hipotenusa por el coseno. ¿Ves? Eso es lo que yo he hecho. Ah, ya, profe. Ahora sí. Paso número 2, solamente nos queda simplificar. Simplificar. Ya. Bacán. Simplifiquemos. Vamos. El coseno pasa a multiplicar. Sería y coseno menos x. Y tangente por coseno, tangente seno sobre coseno, se va a lo coseno, que me queda x seno. Ya está. Ya tengo uno. X seno de teta. Ya está. Ya tengo BC. Pero a mí me piden BC y OB. ¿Qué me falta? OB. Vamos con el OB. Multiplica cada uno igualito.
sería y seno menos x por el tangente por el seno de tetita. Ya está. Ya está. Ya está. Pero así no se va a quedar, Obi. Claro que no, así no se va a quedar. Hay que reducirlo. Muy bien. Tangente es seno sobre coseno y secante es 1 sobre coseno. Ya está. Agarramos esos dos y vamos. Acá sería x sobre coseno, porque secante es 1 sobre coseno, tú ya sabes, menos, aquí, ya está, el tangente es seno sobre coseno, pero que hay seno arriba, seno por seno, seno al cuadrado, ya, por el x, seno al cuadrado, seno al cuadrado de teta, sobre coseno de teta. Acá determinamos, ahora estamos reduciendo nada más. Sobre el coseno de teta. Ya está. Ya está. Más. Ya está, ¿ves? Hemos juntado este secante con el menos tangente por seno de acá. Secante es 1 sobre coseno, tangente es seno sobre coseno. Ya, acá, el hielo pues acá. Son homogéneos, mira. Sí, sería, factorizo un x, me queda 1 menos seno al cuadrado. Pero 1 menos seno al cuadrado es coseno al cuadrado. Con el coseno se va, ya está. ¿Qué te queda? X coseno más y seno. Se acabó el problema. Se acabó el problema. Admisión 1. Ya está. ¿Qué me quería? X coseno de teta. Más y seno de teta. Ahí está nuestra respuesta. Porque nos pedían BC y OB. Ahí está. BC, BC y OB. Ya está. Se acabó. ¿Bonito o no? Sí, profe. Muy bonito. Ya está, muy bien. No te confundas. Hay que saber los triángulos, por favor. Hay que saberlo, hay que dominarlo. Ya te he enseñado. Si no sabes, vas a perder. Tienes que acordarte. Tienes que acordarte. Tienes que acordarte de esto. Mira, esto es importante. Esto ya tienes que tener en la mente ya. Recuerda. Si yo tengo un angulito, eso es lo que yo he hecho, sino que lo he hecho rápido. Y tengo la hipotenusa, mira, eso es lo que yo he hecho acá, para que no te confundas. La hipotenusa vendría a ser todo esto. Y tengo un angulito, el que está al frente sería la hipotenusa por el seno de alfa. Y el que está acá abajo sería la hipotenusa por el coseno de alfa, por si no te diste cuenta. Eso lo he hecho acá, ¿ves? ¿Ves? Por el coseno, porque está abajo, y por el seno, porque está al frente. Ahí está, eso es lo que he aplicado acá. Así que, por favor, atento con eso. Mira bien la teoría. Vamos con el último problema, el problema número 10. ¿Qué dice el problema número 10? En la figura, el cuadrado ABCD contiene el cuadrante ABC si EB es igual a un cuarto CD, allá raíz 41 de seno. Uy, esto vino en la C preuni. Ya, mira, ya, profe. Ya, el 4 pasa a multiplicar, esto tú ya lo sabes. A EB le pongo un K, EB le pongo K. Automáticamente, CE, ¿cuánto es? 4K. Ya está. EB vale K, perfecto. ¿Ves? CE, ¿cuánto vale? 4K. Ya está. Muy bien. Profe, ¿tengo un angulito? Sí. ¿Te dan datos? No. Solamente que es un cuadrado. ¿Y todo cómo son los lados? Iguales. Ya hasta ahí. Pero mira, tengo un dato escondido. ¿Ah? Ten cuidado. ¿Cuál, profe? Mira, ¿cuánto vale todo BC? 4K. 5K, profe. 4K más 1, 5. Perfecto. 5K. Lo voy a poner con otro color. Extra. 5K. ¿Pero 5K es el lado del cuadrado o no? Sí. Ahí está. 5K.
Ah, pero 5K también es el radio, ¿o no? Ah, claro. 5K también es el radio. Sí, profe. Claro, pues, porque mira, CB es el radio de este cuadrante. Y B hasta este punto es el radio, pues es 5, 5. A su vez, esto es 5 porque es un cuadrado. Ah, ya, profe. Como es un cuadrado, 90, 90, 90. Ya, bacán, profe. Hasta ahí todo bien. Ya. Mira, ¿puedo hallar esta hipotenusa de acá? Sí, puedo hallarlo. Pitágoras, ¿sí o no? 5K al cuadrado más 4K al cuadrado sería 25K al cuadrado más 16K al cuadrado sería K raíz de 41. Pichanguita, ¿sí o no? Claro, pues profesado, ya está. Entonces con esto automáticamente tengo DE. Ya tengo DE. Tengo DE. Ya está. Tengo DE. Muy bien, profe, pero ya pues, mira, tengo un dato, tengo un ángulo, pero profe, este no es un triángulo rectángulo. Necesito que sea rectángulo, ¿sí o no? Sí, necesitas que sea rectángulo. ¿Qué haces? Lo formo, pues. Vamos a formarlo. Mira, mira, no te me emociones. ¿Ah? Lo jalo. Ya. Se lo jalo también. Ya está. ¿Viste? ¿Y qué se formó automáticamente? Un triángulo rectángulo. Ahí está. Ah, tengo la hipotenusa. Como a mí me piden raíz de 41 por el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya tengo la hipotenusa. ¿Qué me falta? Este. Achá. Pero mira, si yo le pongo un datito acá, le pongo alfita, y aquí también, obviamente, pasa alfita. ¿Acaso no me sale esto? ¿No me sale esto? ¿No me sale HB? Sí, te expliqué acá hace un momentito. Mira, si tengo la hipotenusa, tengo el que está al frente y tengo el que está adyacente. Tengo la hipotenusa, el que está al frente, fácil. Sería acá por el seno de alfa. Ya está, papayita. Muy bien, ya tengo esto de acá. ¿Viste? Ya tengo HB. Tengo HB. Muy bien. Profe, y ahora ya pues se acabó el problema. ¿Por qué, profe? Porque a mí me piden hallar raíz de 41 seno de teta. Así es. Y el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero me falta el seno de alfa. Pero acá está, pues mira. Tenías que darte cuenta de este datazo. Mira. Ah, tenías que darte cuenta de este datazo. Ya. Paso número uno. Paso number one. Ya está. A ver, a ver, a ver. Aquí el seno de alfa que es igual. Ya. El seno de alfita va a ser igual a cateto opuesto 5K sobre hipotenusa. K raíz de 21, o sea, 5 sobre raíz de 21, en otras palabras. Ya está, se acabó. ¿Se acabó? Claro, porque me piden raíz de 21 por el seno de teta. Ya, raíz de 41 por el seno de tetita. Ya está, estamos terminando. Voy a poner un ella para que sea más ordenadita. Ya está. Ya está, estamos terminando. Se seca la garganta. Ya está. Profe, pero seno de teta. Ya, pues, mira aquí. Seno de teta que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya está, ya.
Terminemos de una vez. ¿Quién es mi cateto opuesto? K seno de alfa. Ya, K seno de alfa. Y mi hipotenusa, 5K. Con el K se va y arriba ¿qué me queda? Seno de alfa. Ya está. Pero seno de alfa ya tengo, pues. ¿Quién es seno de alfa? Ah, ya. Seno de alfa es igual a 5 sobre raíz de 41. De 41, no es 21. Oye, salvaje. Ya. Entonces aquí simplemente reemplazamos. Y si te diste cuenta, ya salió automático. Porque seno es 5 sobre raíz de 41. ¿Y cuánto es eso? Ya, pues ya. Vámonos, para que se me refresque la garganta. Eso sale 1. Ya está. Se acabó. Problema se preuni. ¿Viste? Super archipapá, Gita. Ya está. Tenías que darte cuenta de dos cosas. Primero, que tenías que prolongarlo y que este es un radio, ¿no? Y vale 5K. Con eso salía todos. Y tenías que hallar primero el seno de este alfa de acá, ¿ves? ¿Por qué? Porque tenías que hallarlo para hallar el seno de teta, ¿ves? Parece complicado, pero sigue los pasitos y te va a salir. Bueno, chicos, espero les haya gustado. Así que nos vemos. Repasen la teoría. Ya saben que es importantísimo pasarlo más rápido. Nos vemos. Cuídense. Hasta la vista. Chao. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense, chicos. No se olviden suscribirse. Pasen la voz a sus amigos. Chao.